Bueno, este es el libro que el próximo viernes Javier Senclusen va a estar presentando en la Biblioteca Pedagógica. Un libro que se sitúa en la historia y en el presente de San Javier. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Buenas Osvaldo. noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, Sí. ¿quién es Nevedañac Nevedañac. Dagnac? Ajá, es un cacique mocoví, uno de los últimos en reducirse. Ajá. Y bueno, la historia dice, según los relatos del bicentenario del padre Horus, que cuando él se reduce se hace todo un agasajo acá en Santa Fe, lo recibe el gobernador y o sea, fue todo un... ¿A quién recibe? Al cacique. Ajá. Para festejar la reducción. Y en su discurso dice: informen en Asunción, informen en Tucumán, que Nevedañac se reduce. Pero si bien yo tomo algunos datos históricos, en realidad la idea del libro no pasa por una cuestión literaria o de escritor. Uh-huh. Pasa más por la idea era tratar de describir la realidad de San Javier. Uh-huh. O sea, apoyándome en la historia, sí, mostrar cómo está ahora San Javier. Está San Javier. ¿Y cómo está San Javier? ¿Cómo la ves ahora? Y, ¿quién es el Nevedañac? Bueno, Nevedañac lo que cuenta es un poco la realidad que le toca vivir a los mocovíes, digamos. ¿Y cuál era? Y la realidad es que siguen siendo marginados, que están muy vulnerables, que eso da cuenta que no se quieren reconocer, le cuesta muchísimo reconocerse. Vos fijate que, por ejemplo, hay escuelas bilingües en muchos lados alrededor de San Javier, pero no en San Javier. ¿Por qué? Ahí está. Es un costo muy alto reconocerse como mocoví en San Javier. No te Eso puedo es muy creer, loco. no Eso, te puedo eso creer. es muy loco, pero es así. O sea, van programas... Aquí en Recreo tenemos la Comcayá, Sí. y uno supone que la comunidad debe ser mucho más chica, la comunidad Toba debe ser un poco más chica, claro, que la mocoví en San Javier. Sin embargo, ¿o me equivoco? San Javier se inicia como una reducción mocoví. Ahí está lo loco. Pero sin embargo tiene un costo. Yo creo que el último malón, ahora la última rebelión mocoví, como se denomina, creo que fue como un golpe letal a los mocovíes, digamos, porque a partir de ahí se sostuvo esta cuestión de que son vagos, son ignorantes, son borrachos. Entonces el costo que tiene reconocerse, digamos, es muy alto en San Javier. Y bueno, es una cuestión, yo creo que es una deuda que tiene San Javier, que en algún momento tendrá que sanar si quiere crecer, digamos. Uh-huh. Y de eso habla el primer cuento, y el segundo cuento habla se llama El Caudillo, y donde yo trato, sin nombres propios, porque también fue una discusión cuando escribí el cuento con el profe que me ayudaba corrigiendo, que no le pongo nombre, y la realidad es que los caudillos no tienen nombre, son innombrables. Son el caudillo. Claro. Y lo que desnudo es cómo se construye el personaje. Porque el caudillo es un personaje que se construye, que necesita un núcleo de gente que lo sostenga y que instituciones lo sostengan. Y siempre hay un caudillo de un lado y un caudillo del otro, digamos, porque un caudillo solo no se sostendría. Se necesita que se juegue ese papel, claro, de malo y bueno permanentemente. Una disputa de liderazgo. Claro. Y entonces San Javier, en este de que volvió a la democracia, prácticamente nos han gobernado dos personas en la intendencia, que es uno o del otro, y punto. Y esos son los caudillos. Es interpretación mía, ¿no? Sí. Pero si uno, a ver, estoy pensando en la realidad de la provincia de Santa Fe, ¿no? En general, saliendo de las grandes urbes, sí, hay una práctica caudillística, ¿no? Sí. Hay una práctica. Yo creo que la costa se nota muchísimo. El noroeste. Y el norte, también. Claro, sí, el norte, o sea, la provincia me parece que eso se corta en dos. Yo lo poco que conozco, digo, del sur de la provincia, y vos ves otra cosa, digamos. Pero bueno, las carencias, las vulnerabilidades, el bajo nivel educativo, se suman para que este tipo de personajes o de construcciones se sostengan y perduren, digamos. Y entonces resulta muy doloroso. A mí me impactó, tengo que confesártelo aquí, ¿no? Hace minutos hablabas de la reducción de Nevedañac.
¿no? Ya eso de la reducción es un fuertísimo. término tremendo, ¿no? Pues es decir, bueno, dejo de lado todo mis convicciones, lo que soy, para reducirme a lo que me quieren. Vos sabés que estoy por sacar el segundo libro. Y justamente ahí ya no hablo de cuestiones ficcionadas, sino que voy con nombres propios, digamos, y donde una de las cosas que yo digo es inimaginable esa construcción que en aquella época era naturalizada, porque era bienvenida, digamos, te reducía, en nuestro caso por jesuitas, digamos, las reducciones jesuíticas, que se muestran turísticamente en todos lados, pero la reducción sí implicaba que vos abandonabas tu religión, te cambiaban el nombre. O sea, todo lo que vos sabías no sirve para nada y vos tenés que aprender esto. Hoy pensar ese tipo de... Supone que, digamos, las potencias mundiales, China, Estados Unidos, se plantearon, es inimaginable eso. Son cuestiones que nosotros la hemos naturalizado como, bueno, pero son una reducción. La verdad que... ¿Y hoy cuál es la presencia mocoví en San Javier? Es importante. Me voy a apoyar en lo que decía hace instante. Muchas veces no se dan a conocer como tales, pero Sí, me parece que si hay un trabajo... Sí, ahora de a poco, o sea, no es que no hay representantes del pueblo a que uno conoce, digamos, pero como que son esfuerzos individuales, no han logrado como sistematizarse o institucionalizarse. Por ejemplo, se ha hecho hace poco, en los últimos años, digamos, una comunidad en Colonia Francesa que como que se está organizando y tiene su referente, pero no logran tener un peso. A ver, el Instituto 15, la Alcides Greca de San Javier, está llevando adelante, no estoy bien informado si a través de la provincia o cómo, una capacitación para los idóneos, que son descendientes de originarios que van a enseñar lengua mocoví en las escuelas, en las escuelas bilingües. Entonces en el Instituto 15 le están dando la formación pedagógica. La mayoría de los que se van a capacitar no son de San Javier. No sé si hay algunos. No son de San Javier. Vienen del norte, vienen de todos lados a capacitarse acá a San Javier, Instituto 15, y la mayoría son de afuera. Y nosotros no tenemos escuela bilingüe. Tenemos artesanos, nosotros tenemos Florian Pauque, que es el referente para cualquier historiador de los pueblos originarios, sin duda tiene que caer a la fuente que es Florian Pauque, o nombrarlo por lo menos. Tenemos el primer largometraje del país, que es el último malón de Alcides Greca. O sea, históricamente tenemos un caudal. Claro. Y bueno, después paisajísticamente, digamos, el espacio abierto, la costa santafesina, la riqueza en flora y fauna, todo eso en contraste con esta situación de deuda histórica que tenemos que saldar y que estamos empantanados. Y uno entiende que quizás esa cultura del caudillismo no ve con buenos ojos saldar la deuda histórica, que cuanto más se mantenga... El caudillo se sostiene con un bajo nivel educativo, sin participación de las personas. El caudillo se sostiene asegurándose que no surja ningún líder por ningún lado. Eso ha pasado, porque si no, como no puede ser que dos personas sean las únicas inteligentes como para gobernar, digamos. Siendo que San Javier han salido pila de profesionales de distintos ámbitos. Ahora, uno, sin querer ponerlo, ¿no?, en una faceta de ensalzarlo o disminuirlo, digo, el caudillo también da respuestas ante las necesidades, es decir, esta ida y vuelta, esta, si se quiere, empatía, podríamos llamarlo así, entre aquel que necesita el caudillo y el caudillo que da, existe. Yo lo pinto al personaje porque es muy duro ser caudillo para mí. Y para mí, en definitiva, es un tipo que termina muy solo, que destruye su familia, que termina, digamos, muy inseguro. O sea que vamos a la mirada compasiva. Sí, no, yo lo muestro con toda su complejidad, trato de describirlo, porque no es que todo es lindo, digamos. El tipo se tiene que bancar que una tarde le caigan 30, 40 personas y él la atiende una por una, porque eso implica su rol. Y él te va a atender a vos y te va a llamar por tu nombre, y él sabe con quién vivís y dónde vivís. Y tal vez no te vas a dar la solución, pero a vos que el caudillo te nombre por tu nombre, que te diga, bueno, ya vamos a ver, me atendió el caudillo. Eso ya te reconforta, ¿me entendés?
Y si después encima, como vos decís, el caudillo maneja todas las decisiones y maneja obviamente la billetera, Poder. él dice, "Ah, para allá va, para allá va, para que este va, para este no va". Y el que dice, yo estoy de desacuerdo, qué sé yo, ese no tiene más nada. Es duro, digamos. Y eso se ha naturalizado, digamos, y es lo lamentable, digamos, porque la gente que es de San Javier vive con resignación, vive con la impotencia esta de cómo se cambia esto, cómo salimos de esto. Si yo la veo que trato de sublevarme, me Te aplasto. cortan la cabeza. O sea, quedás socialmente muerto, digamos. Porque nunca es que te van a poner una pistola y nada, no. Quizá te dejan de saludar, no te saluda más nadie, vos vas a la institución y quedás como loco, o sea, ese es el costo que tiene, ¿me entendés? No te parece, si sos un independiente, un laburante independiente, no tenés más laburo, esas son las sanciones por sublevarte, digamos. Bueno, y el otro cuento... Ajá, porque ¿cuántos cuentos son? Son 4. Ajá. El alemán es la mirada, y ese tiene mucho mío. El alemán Eso te iba a preguntar, un Senclusen que hace hablando de los mocovíes. tiene la particularidad que la costa del que va a San Javier y lo conoce, digamos, que se mete adentro, queda enamorado de San Javier. Cuenta la historia de esos gringos que han ido y se sienten tan identificados con la costa que se sienten pertenecientes, digamos. Yo soy sanjavierino, digamos. Y para mí que a ver, si el mocoví me tratara de hermano, para mí es un honor, digamos. Así lo vivo, ¿me entendés? Entonces trato de mostrar esa mirada. Y cómo al final, de alguna manera, también uno entiende por qué se ha aprendido a resignar tanto el mocoví, digamos. Porque ha tenido que soportar muchísimo dolor, digamos. Y entonces por ahí uno se enoja de decir, bueno, loco, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Por qué no te parás? Pero también cuando uno piensa y ve la historia y ve lo que ha tenido que soportar, vos decís, y bueno, yo no lo hubiese soportado, yo hubiese salido antes. Yo digo, ahí en uno de los cuentos también digo, los civilizados por mucho menos hubiesen tomado las armas hace rato y hubiesen salido a matar gente, por mucho menos de lo que les toca vivir a lo que en algún momento eran los pueblos originarios y después con los 90 se extendió a los que quedaron en la zona de vulnerabilidad, digamos. Y el último cuento, el Charlie, el rey de la esquina, relata la historia de esos pibes que nos dejó la década del 90. Los Nini. No sé, los de la bermuda de básquet con la camiseta de fútbol europeo, la bermuda de NBA y la gorrita, sí, con la visera, con el cuerpo escuálidos prácticamente, que se apropiaban de una esquina y te cobraban peaje. Y bueno, por eso Charlie, el rey de la esquina. Él era el propietario de esa esquina y bueno, con un cuento utilizo eso para contar esa realidad, digamos, que pasó en algún momento, después se superó, pero hubo un momento que realmente en San Javier, vos decís, a no muchas cuadras del centro, si vos pasabas por esa esquina, pagabas. Uno por allí piensa que es la réplica en cascada de un esquema de poder. Sí. De un esquema de poder. ¿Por qué si este tipo tiene tanto poder? Yo manejo esto y ejerzo mi poder sobre este espacio, ¿no? Y lo loco es que el hecho de permanecer ahí, en esa esquina, al final después, de alguna manera, la policía también va y arregla con ese. ¿Me entendés? Porque es cierto, o los vecinos dicen, no, con este no hay que meterse, porque y lo terminan... La naturalización. Lo terminan, digamos, constituyendo al final, porque si los otros te terminan dando... Y bueno, son cosas... Lo legitiman. Lo legitiman. Ahora Javier, ha sido un gusto. Te agradezco muchísimo, para mí también. Espero que el próximo jueves me dejes hacer un doble. Con él jugamos al básquet los veteranos. Javier Senclusen, Nevedagnac y otros relatos. Esto va a ser presentado, este libro de este sanjavierino, que ha contado, hacía vuelo de pájaro, lo que contiene un trabajo con esfuerzo personal. Va a ser presentado el viernes en la Biblioteca Pedagógica a partir de las 18.